Bueno, buenos días a todas y a todos. Queridas compañeras y compañeros, representantes de los medios de comunicación y gentes de la cultura en general. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en un día que para nosotros, los que integramos AISGE y la Fundación AISGE, es muy especial. Entre las muchas iniciativas que hemos desarrollado en esta casa a lo largo de las dos últimas décadas para conocer de una manera más rigurosa y precisa el sector audiovisual español, una de las más importantes es, con mucho, nuestro estudio sociolaboral sobre el colectivo de actores, actrices, bailarines y bailarinas en España. Hicimos el primer trabajo de estas características en el año 2004. Repetimos nuestras investigaciones en el 2010 y en el 2016. Y realizamos un trabajo específico en el 2020, en aquella ocasión de carácter monográfico, para conocer con precisión el impacto real que la pandemia del COVID estaba teniendo sobre el colectivo artístico de nuestro país. Iba tocando poner al día nuestras investigaciones sociológicas, así que a lo largo de todo este 2023 y durante los primeros días del 2024 hemos trabajado en la quinta edición de este estudio sociolaboral que hoy nos enorgullecemos de presentar en sociedad. Lo que vais a conocer a lo largo de los próximos minutos es el resultado de una investigación minuciosa, rigurosa y pormenorizada, un informe que arroja conclusiones extraordinariamente fiables porque se ha elaborado de manera concienzuda y metódica, preguntando a un porcentaje muy representativo de nuestro colectivo. Los 3.410 hombres y mujeres que han participado en esta investigación representan casi el 40% de los artistas audiovisuales de nuestro país, un porcentaje muy alto en cualquier estudio sociológico de estas características. Por decirlo de manera gráfica, el informe sociolaboral que hoy presentamos es el equivalente a un sondeo electoral en el que hubiéramos preguntado a 14 millones de encuestados por su intención de voto. Admitidme, por tanto, que presumamos del rigor de nuestro trabajo. Trabajo que han desarrollado y supervisado un equipo experimentado de sociólogos, juristas y trabajadores sociales. Con el estudio sociolaboral de la Fundación AISGE no pretendemos alarmar a nadie ni exigir nada, pero sí dar a conocer la realidad de la profesión y ofrecer una radiografía detallada y precisa de nuestro sector. Solo de esa manera, con un conocimiento exhaustivo de la realidad, podemos afinar en el diagnóstico y en sus soluciones. Nos hemos guiado por el rigor y la precisión. Hemos querido saber exactamente quiénes somos y en qué situación nos encontramos. A partir de ahí, a todos los actores, entre comillas, de este sector, desde las profesiones artísticas y creativas a las autoridades públicas y los responsables políticos, nos toca dar los siguientes pasos: analizar la realidad, objetivar nuestras muchas debilidades y pocas fortalezas y trabajar de la mano en la conquista de un futuro mejor y, sobre todo, más alentador. Todos los que conocemos un poquito de cerca la realidad audiovisual de nuestro país sabemos que no es oro todo lo que reluce. Es más, sabemos que esos destellos dorados son un mero espejismo que solo puede deslumbrar a quienes no nos conocen en absoluto. El informe de 2016 ya retrató con crudeza la realidad de una profesión que solo daba de comer y permitía llegar a fin de mes al 8% de sus integrantes. La situación ha evolucionado en sentido favorable desde entonces, pero de manera muy escasa. Tan escasa, de hecho, que en algunos aspectos clave hemos ido incluso a peor. Por ejemplo, el número de horas trabajadas o en el porcentaje de compañeras y compañeros que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Y podemos anunciar eso, sí, una ligera mejoría en los ingresos medios de los artistas, pero es un incremento en gran medida engañoso si tenemos en cuenta la subida que ha experimentado el coste de la vida, que os voy a contar que no sepáis, desde el año 2016 hasta nuestros días. No queremos ser alarmistas, derrotistas ni tremendistas
a la luz de los resultados que hoy damos a conocer a la opinión pública, a los agentes sociales y a las instituciones. Queremos simple y llanamente llamar a las cosas por su nombre, tomarle el pulso a la profesión y avisar de que nos falta mucho, mejor dicho, muchísimo, para llegar a una situación profesional estable y satisfactoria para quienes hacen posible esas series y películas de las que luego tanto disfrutamos y nos enorgullecemos o se enorgullecen. Vivir del arte sigue siendo, a día de hoy, extraordinariamente difícil en España. Y si a ello le sumamos las incertidumbres sociales y sectoriales, con especial atención a la irrupción por ahora descontrolada de los modelos de inteligencia artificial, nada nos permite ser demasiado optimistas de cara al futuro más inmediato. Nada más. Cedo ahora la palabra a mis compañeros. Amparo Climent, la secretaria del Consejo de Administración, llevará un poco el turno de todas las intervenciones. Abel Martín e Iván Arpa, que hablarán sobre el estudio con mucha más profundidad y conocimiento que yo. Permítame solo, en mi doble condición de presidente de esta casa y de actor con una trayectoria profesional, bueno, ahí está, no tengo que decir cuál, un par de consideraciones finales. La primera, mi orgullo como máximo responsable al frente de AISGE y de la Fundación AISGE por el trabajo discreto, permanente y decidido que se hace a diario desde esta casa para mejorar las condiciones de nuestros actores, actrices, actores y actrices de voz, bailarines, bailarinas y directores de escena. Y la segunda, mi empeño personal en que las conclusiones de este trabajo lleguen a todas las instancias públicas y despachos ministeriales, para que la creación audiovisual en España sea uno de nuestros mayores orgullos de cara a los demás países. Muchas gracias a todos por asistir, acompañarnos y demostrar vuestro interés por el trabajo que seguimos desarrollando con todo el esfuerzo que se merece. Gracias. Y tiene la palabra Amparo Climent, la secretaria general del Consejo de Administración. Muchas gracias. Sí. Buenos días a todos, a todas, bienvenidos. Quiero daros, en primer lugar, las gracias a todos los que hoy nos acompañáis aquí. Compañeros, compañeras, representantes del Ministerio de Cultura, representantes de los sindicatos e instituciones y todos aquellos y aquellas que hoy habéis dedicado un tiempo para venir a compartir con nosotros este momento tan especial que significa presentar este estudio sociolaboral que presenta la Fundación AISGE. Este estudio, que luego, como ha dicho nuestro presidente, nos lo van a explicar un poco más salizado nuestros compañeros, es un estudio que hemos hecho con toda la ilusión de conocer en profundidad cuál es la realidad que vive nuestro sector, para de esa manera poder desarrollar proyectos con todos los datos que tenemos reales en la mano y saber qué situación de necesidad, de soledad, de vida tienen los componentes de nuestro colectivo. Este estudio, que como ha dicho Emilio, que se ha realizado a lo largo del tiempo, es el último que sacamos y aunque las cifras que nos van a explicar mejoran los datos del último estudio, no dejan de ser inquietantes. Nosotros realizamos este estudio siempre desde AISGE, Fundación AISGE. Esto es muy importante porque no tenemos ayudas ni de instituciones, ni de partidos, ni de nadie. Es absolutamente independiente y objetivo. Y luego es un estudio que a lo largo del tiempo hemos visto como no solamente los políticos, sindicalistas o cualquier otra persona del colectivo utiliza para hablar sobre las necesidades que tenemos en esta profesión. Incluso el presidente del Gobierno lo hemos oído hablando de los datos que arrojan estos estudios.
Me gustaría, sobre todo, que quedase claro que esto es un estudio de Fundación AISGE, porque muchas veces se pierde ese detalle en la nebulosa del tiempo y nadie sabe de dónde sale, pero sale de una fundación como es AISGE, que, como ha dicho Emilio, AISGE es una sociedad que representa los derechos de propiedad intelectual de los actores, actrices, bailarinas, bailarines, directores de escena y del doblaje. Entonces, es una fuente absolutamente seria y profunda, y creemos que con este estudio estamos beneficiando a todos nuestros compañeros y compañeras. Bueno, el 8% ese famoso que siempre se ha manejado en todas partes, vamos a ver qué nos dicen este año con los números que nos van a dar, ¿no? Que yo creo que es muy importante saber en qué punto está, si ha mejorado o no. Hemos pasado una pandemia donde también hicimos un estudio y ahora estamos en otro momento distinto y vamos a ver cuáles son los datos que nos dan. Bueno, solamente deciros que aquí va a quedar reflejado el trabajo de una profesión vocacional donde todos y todas deseamos trabajar y vivir de nuestra profesión, y que un gran porcentaje, desgraciadamente, no puede hacerlo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Os voy a presentar a ti primero. ¿Quién quiere hablar primero? Bueno, os voy a presentar a los que nos acompañan. Abel Martín Villarejo, que es abogado en ejercicio, director general de AISGE desde el año 2002 y director de la Fundación AISGE desde su constitución. Es profesor de Derecho Civil en la Universidad Complutense y en diversos foros y cursos. Es un especialista de propiedad intelectual y en los últimos años se ha especializado en inteligencia artificial y su impacto en la creación artística. Iván Arpa López es trabajador social y coordinador del área asistencial de Fundación AISGE, con 20 años de experiencia en la situación social y laboral de los artistas. Ha participado activamente en la elaboración de los diferentes estudios sociolaborales de nuestra fundación. Pues, sin más, le doy la palabra a Abel Martín Villarejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo, y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí compartiendo esta presentación. Debo decir que la Fundación AISGE, desde hace ya varias décadas, lo ha manifestado el presidente, hacemos dos tipos de estudios. El estudio sociolaboral, que es como el que presentamos hoy, pero también hacemos un estudio de igualdad que no tiene parangón casi en ningún lugar del mundo, porque analizamos más de 300.000 actuaciones artísticas para ver un poco el tema de la igualdad en la producción audiovisual y en las artes escénicas. Claro, abarcamos esos dos aspectos. Dicho lo cual, yo lo que quería era contextualizar un poco el informe y la situación, ¿no?, del colectivo de artistas en general. Debo empezar por decir que el papel social que cumple el artista siempre ha sido muy relevante, desde la época griega hasta nuestros días. Lo sigue siendo. Decía el gran pensador Confucio, hace ya 2000 y pico años, que me preguntas por qué compro arroz y flores. Dice, arroz es para vivir, las flores es para tener algo por lo que vivir. Entonces, los artistas, los autores, los creadores son las flores de esta sociedad. Somos los que alimentamos el espíritu de la sociedad, con lo cual es un papel y una misión muy importante. Por otro lado, quiero destacar la importancia de la cultura, con mayúsculas, porque este informe también va de eso. Es decir, la cultura, el actual presidente lo ha dicho muchas veces, comparte con nosotros la idea de que es el elemento transversal más importante que tiene cualquier sociedad. Yo recuerdo en 2013, en un congreso que hacemos anualmente en cada uno de los países de América Latina, que se presentó, lo hacíamos en Montevideo en noviembre de 2013, y se presentó José Mujica, o Pepe Mujica, el presidente, y le di la palabra para hablar de esto. Bueno, además de que yo le cité la frase típica de Unamuno, de que acaba diciendo que la libertad que hay que dar al pueblo, la cultura, ¿no? Dice
Unamuno vasco, como yo, Vidal Mujica. Y luego dijo aquello, dice, mira, yo no mando un carajo ni entiendo mucho de estas cosas, palabras literales. Dice, pero solo sé que cuando una civilización desaparece solo queda su cultura. Y efectivamente, yo lo añadí y digo, y es que además no se puede construir ninguna civilización, ni ningún proyecto político, ni ningún país, ni ninguna comunidad, si no es a través de su cultura. Entonces, esa es la importancia que tiene la cultura. Pues bien, la cultura solo existe si hay personas que se dedican a crearla. Y esos son los creadores de la cultura. La creatividad, que es un término que está muy de moda en las últimas décadas, por la amenaza de la inteligencia artificial y otros avances tecnológicos, la creatividad es el elemento que ha movido a la humanidad y que la ha hecho progresar. Hay dos aspectos que distinguen al ser humano de cualquier ser vivo, que es la conciencia de su propia existencia y su capacidad creativa. La creatividad es la solución a un problema, ¿no? En este caso, artístico. Por eso, este estudio tiene una gran novedad. Además de abordar la situación sociolaboral, incluso familiar, y las condiciones de trabajo de los artistas en general, hemos incorporado una nueva parte que es el impacto, la incidencia de la inteligencia artificial en el trabajo artístico. ¿Por qué? Porque no podíamos cerrar este estudio sin contar la verdadera realidad que padece hoy día ya el artista. El artista ya percibe la inteligencia artificial en parte como un aliado, como todo el mundo, pero en gran medida como una amenaza hacia su trabajo, ¿no? Sectores como el doblaje, el actor de voz, pues ya tiene muchas dificultades para tener un trabajo regular y a como van los avances tecnológicos, pues cada vez peor en ese sentido. Pero es que también el actor de imagen lleva padeciendo ya 2 años aproximadamente, si se puede decir así, y entre comillas, de cláusulas abusivas. Es decir, cláusulas contractuales donde se le exige ceder todo lo que hay, todo lo que pueda venir, todo lo que en este planeta, en todo el cosmos, ese tipo de cosas, ¿no? Y claro, eso hace que se genere una inseguridad mayor y una inquietud mayor hacia el futuro de su trabajo. Yo estoy seguro que el trabajo del artista siempre va a ser necesario y va a existir. Lo que hay que saber es bajo qué condiciones las va a prestar, porque como apuntaba Amparo y Emilio, esta es una profesión eminentemente vocacional. Eso lo saben todos los artistas. Y como es vocacional, y como decía Bertolt Brecht, pues no teme ni la muerte cuando desarrolla su profesión, es decir, que acepta cualquier condición. Entonces yo creo que es legítimo poner de manifiesto que el artista está dispuesto a hacer su papel, pero nosotros nuestra responsabilidad es darle unas condiciones de trabajo de las que nos beneficiamos, porque tanto en la creatividad cultural como su marco jurídico que lo protege, que es la propiedad intelectual, están imbricados con el interés general. O sea, egoístamente yo como ciudadano prefiero que existan artistas, autores, creadores, etcétera, que me alimenten mi espíritu y que me aporten su creatividad, ¿no? Y entonces, para mí es una responsabilidad darle las condiciones para que lo puedan desarrollar. Por eso este estudio, repito, hemos metido ya el ingrediente del análisis de las cláusulas contractuales, todas las resoluciones que en Europa han existido y recomendaciones al respecto, y como una inquietud de primer orden, porque 9 de cada 10 actores encuestados manifiestan ya inquietud. Y eso que todavía la implantación no es tan de lleno, lo perciben ya como una amenaza presente, un porcentaje, y otros ya como una amenaza futuro. Entonces, entre todos tendremos que buscar soluciones para poder desarrollar la cultura en este nuevo ámbito. Es verdad que es imparable, en cierto modo, el avance tecnológico. Nosotros no nos oponemos a él en absoluto. De hecho, el arte y sobre todo el audiovisual siempre se ha basado en un avance tecnológico, desde la invención del cinematógrafo al último invento. Pero ese avance tecnológico que ha marcado el paso también de la propiedad intelectual, ha marcado el paso también de nuestros estudios, de nuestros 5 estudios sociolaborales. El primero de ellos, el del 2004, recién creada la fundación, lo que hizo es reestructurar y modernizar todo el planteamiento asistencial de AISGE,
y a partir de ahí el acceso a las ayudas de AIRGE se convirtió en un derecho y no en una concesión. Es un derecho siempre y cuando reúna los requisitos reglamentarios que se analizan meticulosamente, y ese fondo social, que tiene una media de unos 4 millones de euros anuales, una media de beneficiarios de en torno a 2.000 y más de 10.500 ayudas anuales, milimétricas, todo lo que sabéis cómo funciona, podéis dar fe de ello. Y aquí está Iván Arpa, que es el responsable de todo el equipo de trabajadores sociales, porque nosotros políticamente no intervenimos en eso, intervenimos en los reglamentos, en las normas y en los casos complicados donde hay que interpretar esas normas, pero la aplicación directa la hacen los trabajadores sociales, que analizan caso a caso y le dan su importancia y su análisis, su investigación. Es decir, se investiga todo el entorno económico, familiar y social de cada solicitud, para que cada céntimo, cada euro que se asigne sea correcto, porque esto es un fondo solidario. Este es el principio de solidaridad de la propiedad intelectual. Por eso quiero poner de manifiesto la importancia del derecho de autor y de la propiedad intelectual, que muchas veces se pone en entredicho, y de la gestión colectiva, porque el fondo social y todo lo que es la Fundación AIRGE es gracias a que existen unos derechos reconocidos a los artistas y su gestión colectiva. Porque el fondo social, al margen de que lo marca la ley, para nosotros es el principio de solidaridad de la gestión colectiva. Porque nosotros, estos estudios, el contexto es, hagamos la radiografía de la situación sociolaboral. Pero hay dos cosas que hace AIRGE por ellos. Por un lado, les distribuye derechos, que es la obligación principal. Recauda y distribuye derechos, pues el pasado año 27 millones de euros al reparto de los derechos, gestionados con una tasa de administración de los últimos 22 años que no ha superado el 10%. Y sin embargo, todo lo que ahorramos en la gestión, además de ser muy eficaz, lo invertimos en la ayuda social, y en dos líneas, porque no solo es la gente mayor a partir de los 60 años cuando más lo necesitan, porque si esta profesión es muy difícil cuando todavía puedes trabajar y tienes más oportunidades, cuando ya llegas a cierta edad ya ni os cuento lo complicada que es, ¿no? Más luego todos los problemas de cotizaciones y demás que también se han ido arreglando en los últimos años. Pues eso fue el 2004, una reestructuración completa. El estudio de 2011, de 2010, porque se presentó en 2011, lo que recogía es el primer impacto de la crisis aquella que hubo tan severa, y luego el de 2016 ya se enmarcó en el incipiente desarrollo de las plataformas digitales, es decir, de la era digital ya de impacto real en el trabajo y en la explotación de los contenidos audiovisuales. De ahí nos lleva al 2020, que es en mitad de la pandemia, tuvimos que reestructurar todo, no los programas, pero sí los presupuestos y demás, generar programas nuevos como Ni una nevera vacía, que ahí nos echó una mano Netflix, y que ahora pues el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda, pues ha creado una cosa parecida, ¿no? Una tarjeta donde las personas más vulnerables, las familias, pueden comprar los alimentos o los productos básicos para la supervivencia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental. Y ese es un poco el sentido de los estudios. Y el último, como he dicho, pues se enmarca ya en el desarrollo de 5 años que ha habido últimos importantes de las plataformas digitales, que en el fondo los problemas que ha generado en el sector es que ha habido una sobreoferta de productos audiovisuales y por tanto una rebaja del valor de los productos, una devaluación y por tanto una rebaja de las condiciones laborales, que es lo que provoca la huelga en Estados Unidos de actores y guionistas. Eso es la esencia de la huelga también en Estados Unidos. La inteligencia artificial ha estado en la mesa, pero como una cuestión ya de cara a futuro. Lo importante es que ha transformado las condiciones laborales. Entonces, por eso el gran titular del estudio de hoy día es que en los últimos años se ha mejorado la empleabilidad. Es decir, ha habido más trabajo, es cierto, se ha producido más, pero en peores condiciones económicas. Es decir, han bajado las condiciones económicas. Y unido, esto no tiene la culpa a nadie en el sector, pero la pérdida de poder adquisitivo por efecto inflacionario, tema pandemia, etcétera, etcétera. Todo eso ha influido.
También es importante saber que cuando vino la pandemia y el impacto terrible que produjo en todo el tejido, en todos los sectores, fue muy importante una reacción rápida, en este caso de la Fundación AISGE, que convirtió todos sus recursos en ayudas para poder sobrevivir esos meses tan difíciles donde todo el mundo se quedó sin trabajo y muchos en condiciones muy precarias, que ya venían arrastrando, pero que se incentivó más, y otros que no arrastraban y que en ese momento cayeron en una situación de pobreza muy complicada, ¿no? He de señalar también la importancia de la normativa que hubo en esa época, porque desde el decreto ley de 5 de mayo de 2020, más otros, a nosotros, aunque parecían pequeños detalles, nos ayudaron mucho, porque entre ellos flexibilizaron los criterios de destino de las cantidades prescritas. Parece una cosa así muy técnica, muy pequeña, pero a nosotros nos permitió poder destinar más recursos a lo más inmediato, que era la ayuda social. Y eso es de agradecer, y además se fue prorrogando y nos ha ayudado un poco a equilibrar un poco toda la merma que produjo la pandemia desde el punto de vista social. Luego hubo otras normativas que afectaron también, pues, a las prestaciones públicas, que también han sido importantes, ¿no? Y muchas de ellas creemos que además deberían permanecer, pero no como una petición así no sé, como a satisfacción o a mayor gloria, no. Es que la crisis o la precariedad laboral del colectivo artístico y autoral en general es persistente, por desgracia, es estructural. Entonces, hay medidas que se adoptaron cuando la pandemia que pueden seguir existiendo porque la situación sigue existiendo, o sea, no es una novedad. Y yo creo que no se hace daño por mantener una protección mayor para alguien que entrega, pues, su trabajo al bien común, ¿no? a la sociedad, ¿no? Entonces, por eso he dicho que estos estudios se enmarcan en conocer las necesidades de nuestro colectivo, sobre todo de las más vulnerables, para ajustar nuestras ayudas, pero también para hacer el sistema sostenible. Porque algo que nos llena de orgullo es decir, no, es que esto, entre lo que es el reparto, más lo que es la ayuda asistencial, que es solidaria porque va desconectado de cuántos derechos hayas generado, y además debo decir una cosa aquí en honor a los que más obtienen derechos de reparto, que se sienten también muy orgullosos que los que obtienen menos derechos, sin embargo, puedan obtener estas ayudas. Porque son los primeros, los que más dan la cara, los que nos llaman aquí para decir, oye, en un rodaje o en tal lado he visto una persona que me parece que está pasando y tiene el pudor de no pedirlo, pues entonces ponemos en marcha todo nuestro equipo de gente, si nos acercamos y vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, eso es una mecánica que ya está muy engrasada y que creo que está dando muy buenos resultados. El propio Estatuto del Artista, que fue un movimiento desde los sindicatos de actores, especialmente la Unión de Actores, y nosotros, también se basaba en los estudios estos sociolaborales, donde vimos las necesidades, que se ha avanzado mucho, que hay que seguir avanzando, porque es un camino muy importante de ir reforzando. No creamos que somos tan originales. Nosotros tenemos analizado toda la situación del actor en España, también en el mundo. Primero, estos estudios o los datos de estos estudios son muy parecidos en cualquier lugar del mundo, incluido Estados Unidos, con los que tenemos una gran relación, con la Fundación SAC-ACTRA u otros países. Lo que pasa es que no hacen este tipo de estudio tan exhaustivo, pero más o menos las franjas de quienes pueden vivir de su profesión, quienes viven bien, quienes viven mal, se repite mucho con carácter universal, porque es una profesión muy parecida. Cada uno, según la dimensión de su industria, pues tiene unos colectivos distintos. Claro, en Estados Unidos son 130.000 actores, pero los perfiles son muy parecidos. De esto hablamos muchas veces, ¿no? También, por otro lado, claro, en nuestro estudio pretende poner una realidad que desconoce la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque eso me ha pasado a mí y a todos los que trabajamos en este ámbito. Tienes una idea del glamour, de la alfombra roja, etcétera, etcétera, y es que eso no es así. Para mí fue un impacto hace 30 años que llegué a este colectivo, descubrí que la realidad es otra.
yo califiqué al artista como un jornalero de la gloria. Es decir, que está pensando en qué trabajar mañana, en su proyecto, que es la palabra más favorita de un artista, de un autor, mi proyecto, el proyecto. Tiene un proyecto nuevo, eso es lo que le impulsa y no le detiene nadie. Ante eso ya se olvida de todo lo demás. Y entonces es francamente loable, pero bueno. Entonces, repito un poco mi argumento. Es decir, sin propiedad intelectual, sin derecho de autor, no habría estos fondos de solidaridad, no se podría ayudar al artista y al autor para retroalimentar el proceso de la creatividad y ofrecernos pues, esas flores que decía Confucio. Entrando a los datos específicos, yo solo voy a hablar de los generales, luego Iván desarrollará un poco más esto. Pues fíjense, nosotros hemos elegido como titular, porque, como decía Amparo, el estudio de 2016, el dato así más, eso es que solo el 8% puede vivir de su profesión. Lo que pasa que poníamos un límite económico más bajo. Ahora ese límite ha subido, pero en realidad solo el 7% supera los 30.000 euros de ingresos anuales. El 7%. De ahí para abajo, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Y el 77% está por debajo de los 12.000 euros al año. ¿Qué implica esto? Pues que en el caso del actor, fundamentalmente, se dedica a otra cosa. Entonces, claro, hay el porcentaje de personas que se dedican a otras cosas, pues va incrementándose. Ha incrementado desde el último estudio ahora. Y también hay un dato que a mí me duele mucho, porque en nuestro último estudio sobre igualdad parecía que se iban acercando y reduciendo la brecha, pero es que este estudio arroja que hay un impacto negativo también en la remuneración de las actrices respecto de los actores. O sea, eso se ha incrementado en los últimos años. Es algo un dato que no nos gusta, pero es el que es. Entonces también algo tendremos que hacer o ver qué es lo que está ocurriendo, porque es verdad que nuestros estudios de igualdad, pues a lo que es trabajo y papeles se va igualando, pero no en el tema de remuneración, por el tema de días que realmente trabaja al año, etcétera, etcétera. No es que haya una remuneración distinta, sino probablemente sea en la cantidad de horas o en la cantidad de sesiones que trabajan unos y trabajan otros, aunque sea por papeles más o menos iguales, ¿no? Entonces, eso es uno de los datos más sobresalientes, negativos, que nos impacta. Y luego, con el tema de las cláusulas contractuales, que claro, los que trabajan es el principal problema que tienen. Los que no trabajan, el principal problema que tienen es que no trabajan. Entonces, los que trabajan en las cláusulas, nosotros llevamos 2 años trabajando con sindicatos, con representantes de actores y demás, intentando buscar soluciones equilibradas, es decir, que se cumpla la ley, no pedimos más que eso. O sea, un actor no puede ceder más de lo que la ley le reconoce. Ceder cosas de inteligencia artificial o, como dicen algunas cláusulas, cede todos los materiales, y dicho así, los materiales son sus derechos fundamentales, o sea, lo llaman materiales. O sea, el derecho a la imagen, al honor, la intimidad, todo eso lo llaman materiales. Digo, hombre, por favor, o sea, ya no hablo de la ley de propiedad intelectual, hablo de la ley orgánica de protección de la imagen, el honor y tal, y hablo de la Constitución. Entonces, hay cosas que se están perdiendo un poco el norte y creo que estamos a tiempo de poder reaccionar, pero no es fácil, ¿no? Porque luego también nos enfrentamos a nivel de cláusulas a amenazas de la libre competencia, la libre no sé qué. Oiga, es que de alguna manera tendremos que ejercitar colectivamente estos derechos, porque hay una corriente que es mundial, pero que en la Unión Europea se da mucho y las directivas hacen eco de ello, y es que estamos retrocediendo en una cuestión. La ley siempre se ha concebido como un instrumento democrático para poner equilibrio entre el más poderoso y el más débil, ¿no? Por la falta o por el bajo nivel o capacidad de negociación que tiene el más débil frente a tal. Pues ahora todo es una oda a la libertad contractual. Claro, pero la libertad contractual tiene que ser bajo las mismas condiciones. Entonces, esto de que cuando pactes una remuneración justa y si no es justa se revisará, esas cosas no tienen mucho realismo, porque en las prácticas contractuales, en el tráfico jurídico, no ocurren así las cosas.
o sea, o se negocian colectivamente estos derechos, de ahí la fortaleza, la necesidad de la gestión colectiva de los derechos, de la negociación colectiva de los sindicatos, etcétera, o si no, es muy difícil, salvo lo que llamamos estrellas, que en este país se cuentan con los dedos de las manos y en otros países es un porcentaje de 0,00 no sé cuánto, salvo esas personas que siempre podrán poner sus condiciones, el resto no pueden imponer sus condiciones individualmente. Entonces no podemos sancionar el que se gestionen colectivamente los derechos, etcétera, etcétera. Entonces hay mucho trampeo, digamos, en el sistema, en esa cuestión, que deberíamos atajarlo de alguna manera, porque yo entiendo que eso puede ser un retroceso, y eso es a nivel ya muy alto de directivas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nada más. Yo aquí me callo, solo quería resaltar la importancia de esta cuestión, de la labor que hace AISC, la Fundación, como otras entidades de gestión, y la importancia de que se respeten los derechos de propiedad intelectual, porque de ahí emana todo, incluida la propia dignidad del creador y el incentivo económico, que es la propiedad intelectual, para seguir creando. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Abel. Creo que has hecho una exposición muy amplia de toda la situación y de toda la problemática y todos los avances que hacemos dentro de AISG. Bueno, le vamos a dar la palabra a Iván Arpa, que nos va a explicar cómo se ha realizado esta encuesta y qué resultados ha dado. Iván, por favor. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bien. Muchísimas gracias por asistir y, bueno, si me permitís, no voy a ser demasiado prolijo con los datos de la encuesta, porque el dossier ejecutivo que tenéis es bastante minucioso y quizás si queréis hacer alguna pregunta sobre algún dato en concreto es más sencillo hablar de ello sobre lo que realmente os genere algo de interés, pero sí me gustaría detenerme unos minutos en el rigor científico que tiene nuestro estudio sociológico, como han apuntado los compañeros, pero con un poquito más de detalle. Tiene 4 patas el estudio y es nuestro cuarto estudio sociolaboral y quinto si contamos con el estudio que hicimos para medir el impacto de la primera oleada de la pandemia tras la declaración del estado de alarma. ¿Qué metodología hemos empleado? Pues una encuesta online. Cuando empezamos a hacer los estudios allá en el año 2004, las encuestas se hacían todavía presencialmente y en papel, con lo cual se encarecía mucho. Ahora con las plataformas que tenemos resulta mucho más cómodo y mucho más fácil de hacer. Hemos recogido 3.410 respuestas, lo que constituye una masa de respuestas colosal, es decir, no hay margen de error, responde prácticamente el 40% de la población que tenemos censada en audiovisual y es muy importante. Por otro lado, antes de empezar la encuesta, nos reunimos y tuvimos entrevistas con distintos, como llamamos en investigación, con diferentes personas cualificadas, informantes cualificados, para construir qué panorama debíamos preguntar o no preguntar en la encuesta y en las sucesivas metodologías de investigación que hemos aplicado al estudio. Otra de las partes importantes es el grupo de discusión que hicimos 6 en 5 comunidades autónomas. Todos sabemos que la encuesta lo que nos da son gráficos y datos muy contundentes, muy llamativos, y esos números lo que ocurre es que no dan cuenta de la suficiente realidad social y es necesario conocer las principales vivencias, puntos de vista del colectivo, preocupaciones, expectativas, anhelos, dificultades y proyectos de futuro. Se trata con esta técnica de obtener una representatividad estructural del pensamiento organizado del colectivo, es decir, entre las distintas ramas profesionales, distintos grupos de edad y diferentes vivencias en función de dónde vivan. Y la última pata ha sido lo que ha comentado Abel hace un poquito, que ha sido la encuesta sobre la incidencia, la erupción de la inteligencia artificial, medir los grados de preocupación para que podamos seguir trabajando sobre el tema de las cláusulas y sobre las demás cosas con el interés que requiere esta problemática que viene para el futuro. Hablando de datos directamente, tenemos datos de empleo y de ocupación y desempleo
de los últimos 20 años. Lo que contrastamos es fundamentalmente un debilitamiento de las tasas de ocupación, fundamentalmente entre 2004 y 2016, porque ya tenemos la comparativa de los últimos 20 años, y que se revierte algo en los datos que hemos contrastado en la encuesta ahora, pero que, como también han comentado, debido al precio del dinero actual a nivel constante, la evolución que hay desde el 2015 constituye un retroceso bastante elevado del poder adquisitivo de los miembros del colectivo. Respecto también al nivel de ocupación y desempleo, que es lo que hemos dicho, tenemos varios indicadores, no quiero detenerme mucho, que son las tasas de empleo y desempleo, los días trabajados a lo largo del año, que sería la evolución de los últimos 20 años, que lo tenemos por aquí, y posiblemente el más importante, y los datos que ya no voy a repetir, que son los titulares que ya hemos reflejado, que son los ingresos anuales por el trabajo en la profesión, y que tenemos la evolución en los últimos 20 años. Jerga, lenguaje jergal propiamente dicho, se puede ser actor, actriz, bailarín, bailarina, sin un plan B. Bien, pues tenemos un dato que Abel no ha mencionado el porcentaje, os lo digo yo, desde el último estudio del año 2016 se ha incrementado en un 10% las personas del colectivo que se ven abocadas a tener otro tipo de trabajo para poder subsistir. Es decir, sin otro trabajo, lo que hablamos de niveles de ingreso, pobreza y prestaciones sociales, que es la siguiente forma, en las siguientes diapositivas, el 23% de los actores y actrices se muestran desocupados. Si no existiera la capacidad o la potestad de tener otros trabajos, estaríamos hablando de que el porcentaje de paro sería más elevado. Ahora lo ciframos en un 14%, aún así son casi 3 puntos por encima de la media nacional, y que los ingresos artísticos abocarían al 72% a una situación de pobreza monetaria. Aún así, vamos a dar un dato bueno y un dato positivo, y es que ha mejorado bastante la protección por desempleo desde el último estudio, el año 2016. Básicamente, las medidas que se han ido aprobando sucesivamente por el Gobierno han mejorado esta entrada a la protección por desempleo. En el año 2016 hablábamos de un 76% de desempleo sin cobertura. Estamos lejos de alcanzar datos muy buenos, pero estamos en un 46%. Es decir, hemos mejorado en 30 puntos porcentuales. Es decir, un dato importante. Lo que estaban comentando, lo que estaba comentando anteriormente Abel, hacemos un análisis particular sobre la diferencia de género. Bueno, todos los indicadores muestran un peor grado de ocupación suficiente en las mujeres, un mayor desempleo, es más habitual que tengan otros trabajos y más precarios, trabajan menos días al año y la media anual de ingresos artísticos es un 40% menor. Hablamos de que el 53% de los hombres sí que alcanza en todo tipo de trabajos, puede superar el mileurismo, y las mujeres se quedan en un 45%. El estudio también tiene varias ramificaciones, y es que se estudia y tiene suficiente representatividad estadística, como he dicho al principio, tanto por comunidades autónomas como por subsectores profesionales. Es decir, que podemos hacer un análisis vinculante y científicamente riguroso por los sectores de audiovisual, actores, actrices de voz, bailarines y directores de escena, al igual que por la distinta distribución territorial que tenemos aquí en AISGE, que es como lo hemos estudiado. Nos iríamos a hablar un poco sobre los puntos de vista de los afectados, que sería lo que os estaba comentando al principio, estos anhelos, estas vivencias, esta representatividad estructural que conseguimos utilizando esta técnica de investigación, que, por un lado, ¿por qué se hace? Por lo que he definido anteriormente, pero también porque corrobora 100% los resultados de la encuesta. Cuando en un grupo de discusión la gente manifiesta cómo se siente abiertamente, consigues darle calorcito humano a un dato, a un gráfico, a una tabla, y todo eso está muy analizado y muy contrastado, por lo cual podemos hablar de ello.
En 2023, así un poco haciendo un análisis muy rápido de este análisis discursivo, hay solo una minoría de la profesión que puede vivir de ella sin sobresaltos. En 2016 saltábamos con una intención, o sea, había un discurso muy claro sobre que las relaciones laborales habían cambiado de una forma muy negativa, que se había incrementado el poder de las empresas, que se había perdido cierto margen de negociación. Esa tendencia en 2023 pues, sigue estando vigente pues, porque está subordinada clarísimamente en el discurso a la necesidad de trabajar. Es decir, se antepone la necesidad de trabajar antes de la defensa o la pelea de mejores o peores condiciones laborales, ¿vale? Hay una también clarísima línea de continuidad entre lo que piensan nuestro colectivo estudiado sobre las diferencias de género. Y hay algo también bastante interesante en el análisis del discurso que sale en varios grupos de discusión, y es por primera vez el tema de la salud mental, es decir, de hablar abiertamente de la necesidad de terapia. Muchísimos de los grupos de jóvenes, sorprendentemente, los que más lo utilizan. La pérdida de identidad por la falta de trabajo, es decir, estaré optando bien, merma mucho todo el tema de la salud mental. Y también sale a colación en todos nuestros grupos el tema del acoso sexual. No salen tímidamente, es algo que salió tímidamente, pero que una vez que salió el tema, pues bueno, las mujeres, las actrices de mayor edad reconocen prácticas de acoso son una realidad. Entre las jóvenes la identificación del problema es mucho más clara, es una realidad evidente y extendida. ¿Y por qué? Bueno, pues según diagnostican ellas mismas, pues porque no existen espacios seguros para asesorarse y para denunciar. Prevalece el miedo y la vergüenza que maniata a toda esta situación. Se asocia evidentemente a relaciones de poder también, eso es fundamental. Y, perdón, yo he querido hacer un repaso muy rápido y nada prolijo en datos, precisamente para que podamos tener un poco de tiempo si queréis que comentemos algo. Pues muchísimas gracias por esta explicación que nos has dado. Gracias. Pues si os parece, ahora vamos a abrir un turno de palabra por si alguien tiene alguna duda o quiere aclarar algún dato o algún punto. Pasaremos el micrófono. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, por favor. Si dices tu nombre también y la profesión, pues sabemos quién eres. Hola, ¿qué tal? Soy Íñigo Picabea de Radio Nacional de España. Quería saber... ¿Ya? ¿Ahora sí? Vale, sí. Íñigo Picabea de Radio Nacional de España. Quería saber qué incidencia ha tenido las medidas que se han aprobado hasta ahora del Estatuto del Artista y de lo que queda por aprobarse, cuánto podría mejorar la situación de los artistas. Muchas gracias. Pues Íñigo, fundamentalmente la primera, la mejora de acceso a la protección por desempleo en las distintas medidas y cosas que han ido pasando, la prestación especial para artistas y demás, ha mejorado en 30 puntos ese acceso. Esto es fundamental poder acceder a prestaciones contributivas que permiten tener una cobertura básica y que te permiten también poder seguir peleando por los proyectos. Y por otro lado, con lo que quede por hacer, bueno, sobre todo, por un lado, a mi modo de ver o al modo que podemos entender, es seguir consolidando las medidas que ya se han aprobado, más sociales, y seguir trabajando por lo que queda, por pues, lo que se está demandando, el tema tributario, que se sigan trabajando todas las medidas, pero bueno, por nuestra parte, ese es un dato que celebramos, ese es un dato que desde el trabajo social sí que vemos, porque bueno, con todas las medidas que desde el 2020 nos han obligado, afortunadamente, a repensar y a trabajar y a estudiar todos estos decretos en medio de la pandemia, hemos conseguido ser
más fuerte socialmente a nivel de protección y ir poco a poco alcanzando algo que en otros países de Europa ya existe. Entonces, ese es el camino, ese yo creo que es el camino que tenemos que seguir. Muchas gracias. Sí, por favor. Bueno, mientras que le dan el micrófono, quiero saludar a los que nos están siguiendo en directo desde nuestro canal. Somos AISG en YouTube. Un saludo y ya ¿Tienes el micrófono? Sí, vale. Àlex Casanovas, de la Asociación de Actores y Directores Profesionales de Cataluña y también presidente de CONARTE. Para ampliar un poco este dato, quiero decir que el haberse aprobado la compatibilidad de la jubilación con los rendimientos artísticos, esto ha supuesto una mejora enorme, sobre todo para todo el colectivo de actores y actrices que difícilmente habían podido llegar a la jubilación, que no se vieran perjudicados. Con esta medida yo creo que hemos conseguido pasar un bache bastante gordo. Y evidentemente queda mejorar todavía la prestación por desempleo, porque únicamente ahora da cobertura durante 4 meses y cobrando unas cantidades que oscilan entre los 480 euros mensuales y los 600 euros mensuales, y consideramos que lo importante es que esto ahora ya se haya reconocido y que ahora podamos seguir contando con la sensibilidad del Gobierno, del INS, del Ministerio de Cultura, Hacienda, etcétera, para que esta mejora se vaya adaptando y se vaya mejorando y adecuando. Con lo cual también sería posible que muchos actores no tuvieran que, actrices, etcétera, no tuvieran que realizar otro trabajo para poder seguir trabajando, para poder seguir viviendo dignamente. Que yo creo que una cosa que lo que demuestra estos estudios es que, sobre todo, la gente no abandona el trabajo, no abandona esta vocación. Es cierto que es un trabajo vocacional, pero no deja de ser un trabajo que nos tomamos muy seriamente todos los que estamos participando de ello, y que lo que queremos es contar con unas condiciones que nos permitan vivir dignamente. Y es cierto que a partir de la unión de los distintos sindicatos y del trabajo que está haciendo AISG estamos consiguiendo mejoras y sobre todo llegar a la sensibilidad de aquellos que tienen el poder de decisión para poder mejorar nuestras condiciones laborales. Y ya está. O sea que muchas gracias otra vez por este trabajo. Muchísimas gracias. La compañera tiene... Mira. Muchas gracias. En primer lugar, gracias a AISG y a todo el equipo que desde hace años ponéis negro sobre blanco una realidad que no atañe solamente a los profesionales, sino que atañe a un país que tiene que proteger las formas de trabajar, las formas de vivir de un colectivo fundamental para que la sociedad avance, para que la democracia pueda continuar a través de unas vías que no son solo las de la política, que son las de la creatividad, las de la creación, las de aquello que nos mantiene vivos. Diacrónica y sincrónicamente, la defensa de los derechos de los intérpretes, de los derechos de los actores, ha sido una lucha en nuestro país y en todos los países. Y los estudios que AISG viene realizando desde hace años nos han servido a muchos, y ha sido mi caso como investigadora, que fui invitada hace unos años a hablar de cuál era la realidad de los jóvenes artistas españoles cuando terminaban sus estudios, la realidad laboral, algo que tuve que explicar en Bruselas, y era desoladora. Me serví de vuestro estudio de 2012 junto a otros muchos del país, y según iba explicando la realidad de los intérpretes y de los creadores en España, los jóvenes que lo estaban escuchando decían: pero ¿cómo podéis seguir trabajando en estas condiciones? Es decir, que aunque Iván decía que, no, perdón, era Abel el que decía que en la realidad de los actores españoles se comparte en otros países, es cierto en términos de empleabilidad, pero no en términos de la protección estatal, o no lo ha sido. Asuntos que vienen del Ministerio del Trabajo. Dicho todo esto, todos hemos escuchado que es un empeño del actual ministro de Cultura, que ya ha recibido a varios colectivos para hablar del desarrollo del Estatuto del Artista, que esto vaya adelante y concederle la importancia que merece y los recursos que merece. Creo que habéis sido recibidos junto a otros colectivos hace poco en el Ministerio, ¿me equivoco? Nosotros no, ha sido... Un colectivo que os representaba. Pero efectivamente, y hemos escuchado varias veces explicar al ministro de Cultura que este asunto, el desarrollo del Estatuto del Artista, es fundamental. Y me acompaña la jefe de gabinete del secretario general del secretario de Estado de Cultura.
Perdón. En fin, que somos unas cuantas hoy aquí, mujeres, testimoniando que recogemos no solamente el desafío, sino la imperiosa necesidad de avanzar a partir de estos documentos y del trabajo que venís realizando desde hace mucho tiempo. Enhorabuena. Gracias. ¿Puedes decir tu nombre, por favor? Ana Fernández Balbuena, subdirectora general de Teatro y Circo del INAEM. Muchísimas gracias. Abel va a contestar. Sí, una cuestión muy importante. Nosotros, desde el principio de la existencia de AISGE, siempre hemos tenido una gran relación con nuestros homólogos de los sindicatos de actores, danza, etcétera, bailarines y demás. Y es que en esta cuestión del Estatuto del Artista, da igual quién vaya. O sea, nosotros nos sentimos representados por ellos y ellos por nosotros, según en el ámbito, porque son dos caras de la misma moneda. Y entonces siempre concebimos al artista como un todo. O sea, repito, para poder crear tiene que tener unas condiciones. Y luego quería apuntar que también la Fundación, y bueno, las entidades de gestión en general, muy en particular la Fundación AISGE, que es lo que más conozco, empleamos muchos recursos también en la formación de los artistas. Es decir, cuando preguntaba el compañero de Radio Nacional en qué porcentaje la mejora, yo lo que quiero poner de manifiesto es que cualquier mejora, por pequeña que parezca, repercute muy positivamente en la calidad y en el trabajo. Es decir, el artista hace su labor bien y, de hecho, en cuanto se le dan las oportunidades y las condiciones, destacamos. O sea, y España es una potencia cultural y lo es también en el audiovisual y lo es en todas las áreas de la creatividad artística, ¿no? Y cultural. Entonces, por eso apelo más que nunca a la responsabilidad de hacer normas adecuadas, un marco regulatorio, porque solo pedimos eso, no pedimos más que un marco regulatorio que dé seguridad y estabilidad, que el resto ya lo ponemos nosotros. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, por allí, por favor. Hola, buenos días. Yo soy Jessica Moya, actriz. Y bueno, primero agradeceros, por supuesto, la labor que estáis haciendo, tanto con este estudio como con todo lo que hace la Fundación por nosotros. Y ahora sí que me parecería importante también saber, igual me estoy anticipando, pero me gustaría saber si hay algo que esté en nuestra mano, cada uno de los actores como individuos y como colectivo en general, porque ya sabemos que muchas veces los pequeños pasos hacen una gran fuerza y cambian la energía de las cosas. Y me gustaría saber si hay algo que esté en nuestra mano para poder cambiar esto. No sé si hablamos de campañas en redes sociales, no sé si hablamos de manifestaciones, no sé si hablamos, pero alguna forma en la que nosotros, cada uno de nosotros poniendo ese pequeño granito de arena, podamos ayudar, porque a lo mejor esa fuerza que vosotros ya estáis haciendo por nosotros conseguimos que vaya a mucho más. Gracias. Muchas gracias. Permíteme, te voy a contestar. AISGE, desde que se creó, ha ido a la cabeza de la defensa no solamente del colectivo, sino de ayuda, de poner en marcha proyectos para ayudar y paliar un poco lo que ocurre dentro de la profesión. Es muy importante eso que tú dices, el poner nuestro granito de arena, el participar en todo lo que se está haciendo desde AISGE, que son muchas cosas, el venir a las asambleas, el proponer proyectos para desarrollarlos. Las ideas que tengamos, es fundamental que podamos contar con vosotros. Pero mira, hay una cosa fundamental al hilo de lo que la compañera ha dicho. Abel también ha dicho que nos sentimos representados por los que van a hablar con el ministro o esto, pero el tema de la propiedad intelectual es un tema bastante complicado, que mucha gente no conoce. Y entonces, por más que se explique, porque nosotros continuamente estamos haciendo campañas de explicación de qué es AISGE, qué derechos recauda, cómo se reparte, qué es la fundación, a dónde se destina el dinero, qué porcentajes van a cada cosa. Y es muy difícil que la gente lo entienda. Bien porque hay que hacer un esfuerzo intelectual para meterse dentro de este complejo de cifras, pero es difícil. Entonces, yo sí considero que es muy importante las reuniones, no solamente con el Ministerio, con todos los que podamos, que tengan capacidad para poder dialogar con nosotros, sobre todo para que se entienda qué es lo que nosotros hacemos y qué es lo que queremos. También es muy importante que los sindicatos estén
perfectamente no solamente la Unión de Actores, sino esos sindicatos, comisiones, UGT, que estén muy alerta también a lo que nosotros estamos planteando. Porque el esfuerzo tan grande que estamos haciendo desde AISGE, que como os he dicho antes, esto es un proyecto, este estudio lo asumimos nosotros porque queremos que sea independiente. Y son más de 17.000 artistas los que representamos. Entonces me parece que es una cifra muy importante para que se focalice un poco el trabajo que hacemos desde AISGE. Y bueno, no sé si Abel quiere comentar. Sí, no. Ah, perdón. Sí. Yo creo que has preguntado qué podemos hacer desde nuestro punto de vista, vosotras. Yo creo que lo primero que es no tener miedo en determinadas situaciones. Si un productor o quien sea trata de abusar en el sentido exacto de la palabra, económicamente o contractualmente, eso hay que decirlo. Y no tener miedo a quedarse en la calle. No se queda uno nunca en la calle. De verdad, la dignidad está por encima. Así que luchar. Lo único que hace falta es luchar. Y sobre todo decir no. Hay que decir no. Y si de pronto esa persona os ataca, decir que estamos nosotros detrás para defenderos. Los sindicatos, nosotros, todos tenemos que defendernos unos a otros. No hagáis de esto algo individual y solitario, que es lo que está ocurriendo hoy gracias a los teléfonos móviles, a los ordenadores. No, tenemos que seguir siendo seres humanos con un corazón, unos pulmones y un cerebro. Si no, no conseguiremos nada. Muchas gracias, Emilio. Al fondo veo dos manos levantadas, por favor. Hola, soy Palma Fernández, presidenta de la Asociación de Representantes. Respecto a lo de la pelea que pueden hacer los actores, yo creo que mucha, pero Iván ha dicho cuál es el problema, que los actores están anteponiendo el trabajar, aunque sean unas condiciones ya no solo económicas, sino laborales, absolutamente denigrantes. Y anteponen eso a lo que es el quedarse en casa. ¿Por qué? Porque cada vez que una productora te está poniendo unas cláusulas imposibles que están violando todas las leyes, le dices al actor, oye, este contrato está fuera de la ley, fuera de convenio, y dice, sí, pero yo tengo que trabajar, porque si yo no lo hago, detrás hay 20 que lo hacen. Y entonces, el problema del actor, claro que podéis hacer cosas, tenéis que pelear vuestros derechos y no dejar amedrantaros. No podéis seguir en esta situación, no haciendo nada. En las series están trabajando 12, 14 horas. Lo denuncias, el sindicato va. Cuando denunciamos las cláusulas de propiedad intelectual, AISGE interviene, pero a los 2 días a la productora o a la plataforma le da igual. Entre otras cosas, las productoras ahora mismo hace service prácticamente a las plataformas, y las plataformas están aplicando las leyes americanas aquí, y eso es así. Los actores no están peleando nada. A ver, decís que hay 17.000 asociados. Me gustaría saber en esta sala, que hay como 100 personas, ¿cuántos son actores? Pues sinceramente un porcentaje muy pequeño. Entonces yo veo que cuando se va a informar de un estudio sociolaboral a los actores haya este porcentaje de actores en estas... Es que me parece que los actores no se están peleando sus propios derechos. Muchas gracias. Hay otra palabra que había al fondo, levantada. Hola, soy Enrique Simón, soy actor, uno de los que estamos aquí, y uno de los que también están en diferido o a través del nuevo medio, ¿verdad? Viéndolo desde casa. Estoy presidiendo el Comité de Garantías y respondiendo a esa pregunta también complemento un poco una reflexión. Creo que desde, por ejemplo, 1600, nosotros estamos trabajando individualmente y estamos siendo muchas veces depreciados y en algunas ocasiones despreciados por otros colectivos, como por ejemplo de gestiones políticas. Cuando estamos trabajando en solitario tenemos mucha menos fuerza. Si yo me voy a otro país y digo que soy actor,
la gente veo una respuesta con un interés en el que de repente formo parte de un colectivo social que tiene una relevancia. Sin embargo, aquí, decir que eres actor parece que es que o estás viviendo de las subvenciones, de la sopa boba o de no sé muy bien qué. Hay un deprecio relevante. Y este deprecio relevante tiene diferentes brazos. Creo que una de las cosas que debemos hacer es valorar nuestra dignidad, valorar nuestra presencia y relevancia social a la hora de decir mi trabajo, nuestro trabajo, tiene algo que aportar muy importante en la creatividad del hecho social. Eso por un lado. Y por otro lado, no solamente desde nuestro colectivo, sino creo que también el colectivo, la gestión política, tiene algo que hacer ahí, a la hora de poner en valor una presencia que teóricamente no estamos vendiendo máquinas, sino pensamiento y humo, teóricamente. Pero ese humo, ese gas, como las buenas nubes, en un momento determinado riega el campo. Nuestra importancia en el grupo social es muy importante, aunque teóricamente no se vea. Es capaz de cambiar gobiernos como una serie en Brasil, etcétera, etcétera. No voy a desarrollar cosas también aquí. Simplemente, por favor, pongamos en valor desde casa nuestro potencial y nuestra importancia social. Esas flores que decía Abel. Gracias. Muchas gracias. Por aquí había una palabra también. Sí, Rosana. Te dan ahora el... Hola, buenos días. Soy Rosana Pastor, actriz. Quiero dar las gracias ante todo a ISGE por este trabajo que estamos esperando todos los actores y actrices de este país y creo que otros muchos sectores, aunque hoy no haya aquí más presencia de actores y actrices, están esperándolo y me consta. Soy miembro de AISGE desde su fundación, fui una de las personas, creo que aquí somos algunos que contribuimos a fundar AISGE. Soy miembro del Sindicato de Actrices y Actores desde mis inicios. Soy miembro de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas. He sido diputada y miembro de la comisión que alumbró y redactó el Estatuto del Artista. Quiero decir a la compañera que preguntaba qué podemos hacer los actores y las actrices. Podemos estar implicados y yo creo que la mayoría lo estamos, perteneciendo a sindicatos, perteneciendo a asociaciones. Creo que es muy importante que no se ponga la carga sobre los actores y las actrices. Creo que esa vocación que tenemos, creo que ese talento que se trabaja por fomentar en condiciones muy precarias, los actores y las actrices estamos todo el tiempo intentando formarnos. Creo que no se puede acusar al colectivo de actores y actrices que no hace lo suficiente. Creo que es muy importante que estemos unidas, ya lo habéis dicho algunas personas, porque solo negociando en colectivo podemos tener fuerza. Pero creo que no podemos poner la carga sobre el actor o la actriz que desea y necesita llenar la nevera. Las condiciones que están ofreciendo son muy precarias, pero solo a base de estar trabajando juntos podemos mejorarlas. Y quiero decir también una cosa para las personas que pertenecen al ámbito institucional, que nos escuchan hoy. Como decía Lorca, un país que no defiende su teatro, y yo lo extiendo a la cultura, un país que no defiende la cultura, si no está muerto, está moribundo. Yo creo que es muy importante que desde instancias políticas se brinde la protección y la atención necesaria a todo el colectivo de actores, actrices y en general de la cultura, porque aunque no seamos un sector que da la lata como otros muchos sectores y que tiene una implantación social mayoritaria como pueden tener otros sectores, somos imprescindibles para hablar de nuestro país. Somos los que damos la cara y damos la imagen de nuestro país. Y es muy importante que aunque
numéricamente no seamos tantos como el sector del automóvil y sin ningún menoscabo para otros sectores, o como el sector de la ganadería o de la agricultura o de la pesca o tantos otros sectores, somos imprescindibles. Estamos creando imaginario colectivo y yo creo que la función de los artistas, no la voy a inventar yo ahora, todos y todas la conocéis, pero que desde instancias gubernamentales es muy importante que tengáis en cuenta que estamos ahí, que necesitamos protección. Y nosotras y nosotros también tenemos que demostrar a la sociedad, cuando hablan de ese sector, como decía Enrique antes, subvencionado, todos los sectores productivos de este país reciben subvenciones. No nos engañemos, desde el primero hasta el último. Hay que decirle a la sociedad que la cultura no es un sector subvencionado más que cualquier otro sector productivo de este país. Muchas gracias. Gracias, Rosana. Bueno, solamente hacer un apunte. Quiero recordaros, para los que no lo tengáis en la mente, que los actores, precisamente, en 1975 hicieron una huelga general donde se paralizó todo el país. Quiero decir que la lucha de los actores no estamos dejados. No. La lucha de los actores viene desde muy lejos. Hemos sido siempre la vanguardia en la lucha por nuestras reivindicaciones y a nivel social. Nos hemos implicado en todas las causas, además de reivindicar nuestras condiciones laborales. Es un camino muy difícil, pero que estamos peleando y que llevamos a los sindicatos y llevamos a las instituciones que nos representan para apoyarnos en ellos y, como ha dicho Rosana, para no llevar la carga individualmente en conseguir nuestros derechos. Nada más, era este apunte nada más. Gracias. Sí, soy Vicente, actriz del grupo fundador de AISGE, también miembro del Sindicato de Actores, y voy a ser muy breve. Simplemente quiero decir que, por supuesto, que los actores han llevado unas grandes luchas y están haciendo el trabajo que pueden, pero el problema fundamental, y voy a ser muy breve, es que, puesto que hay representantes políticos hoy, el problema fundamental que tiene nuestro país es que la cultura no es una necesidad, y es por lo que tenemos que luchar. Cuando la cultura sea una necesidad, las cosas cambiarán en el colectivo de aquellos profesionales que nos dedicamos a la cultura y a la creación. Buenos días, soy Julián Rodríguez, soy actor, hay más de los que parecía, lo que pasa es que, en fin, no he tenido la necesidad de levantar la mano, y consejero de AISGE. Y me he quedado un poco sorprendido por la intervención, perdona, no recuerdo tu nombre, de representante. En fin, yo creo que estás confundida. A lo mejor es que no hay más actores aquí ahora mismo porque están buscando trabajo o están haciendo otros trabajos para poder vivir, pero aún así hay bastantes, creo yo. Entonces, yo quería decir que sí que la gente, sí que los compañeros, sí que los actores pelean mucho. Yo, por ejemplo, que soy actor y que ahora sobre todo hace doblaje, he conseguido 3 convenios en los últimos 10 años, en el 2014, en el 2017 y en el 2021. Y hay convenios de audiovisual que se sacan con mucho esfuerzo y mucha lucha. A mí me ha costado varias huelgas y va a pasar bastantes, en fin, penurias. Eso por un lado. Ahora mismo, por ejemplo, el Sindicato de Doblaje de Madrid, ADOMA, junto a otros sindicatos y a otros movimientos a nivel nacional e incluso internacional, está enfrentándose a la situación más grave que creo yo que tenemos ahora, que es la de la inteligencia artificial, introduciendo en los contratos de cesión de derechos cláusulas para que nuestra voz no se utilice para enseñar los programas de inteligencia artificial. Y eso, en fin, negociando no solo con empresas españolas, sino con las distribuidoras. Entonces, creo que por ese lado, en fin, la gente afronta los problemas, los pelea
e intenta salir con dignidad y con resultados. Y luego, por otra parte, también he dicho que soy actor, a pesar de que llevo 2 años jubilado. Quiero resaltar la importancia del marco normativo. Es muy importante, las normas, las leyes son fundamentales y, en concreto, el Estatuto del Artista ha supuesto que las personas que se van jubilando y que la mayor parte de ellas suelen tener unas pensiones no demasiado exuberantes, puedan seguir trabajando, porque hace falta actores mayores, en fin, en el audiovisual y en el doblaje también, puedan seguir trabajando sin, en fin, ser frenados en eso, como a mí me ha pasado, que me ha costado, y aún sigo, más de 2 años, porque yo me jubilé antes de la entrada del Estatuto del Artista en vigor, una gran lucha con el INS en concreto para poder compatibilizar mi pensión con mi trabajo, con mi actividad artística. Y creo que el Estatuto ha sido determinante, hay un antes y un después en este campo de la jubilación y la compatibilidad. Así que resaltar la importancia de la actividad legislativa como marco de protección de los trabajadores artísticos. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Abel, por favor. Gracias. No, simplemente decir que este colectivo somos 17.000 en AISGE y distribuimos derechos a 130.000 artistas de todo el mundo. Y que AISGE pues, es un referente en otros países, ¿no? La cuestión es que aquí han participado en torno, bueno, más de 3.500 actores del colectivo y actrices y bailarines. Lo que pasa es que las 3.410 son las válidas, pero han participado más gente, más otros 1.600 y pico en la encuesta de inteligencia artificial. Es decir, sí que hay... este colectivo tiene sus complejidades, pero yo siempre he dicho con mucho orgullo que luego es muy solidario, sobre todo con los demás. Tiene que aprender a ser también solidario con ellos mismos. Porque aquí el principal problema que yo me encontré hace 30 años es que no era consciente ni de sus propios derechos. Y entonces eso es lo que hay que incidir, es lo que puede hacer cada uno, además de luchar sus cláusulas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que hemos dicho. Y que en cualquier caso, si antes contextualicé el estudio, ahora quiero contextualizar el acto y acabo. Este acto es para presentar los resultados del estudio. Las medidas que se van a adoptar comienzan desde que se acabe este acto. Es decir, no hace falta que ahora nos dediquemos a buscar la solución de los problemas. Estamos diagnosticando los problemas. A partir de ahora toca trabajarlos. Y nada, pues muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Abel. Pues yo creo que vamos a finalizar el acto y le voy a dar la palabra a nuestro presidente, Emilio Gutiérrez Cava. Pues muchas gracias por vuestra asistencia. Tomad buena nota de lo que hay en ese librito, porque es realmente oro puro, y llevadlo a la práctica. Tened en cuenta que nunca en la historia de este país había habido una sociedad de gestión de imagen y una fundación como esta, nunca. Y por lo tanto es un orgullo para todos vosotros y vosotros el que la tengáis. Y aquí nos tenéis. Es decir, seréis siempre bien recibidos y seréis siempre bien atendidos, hasta el límite de nuestras fuerzas como sociedad y como fundación. Y solo pedimos a los poderes públicos atención, respeto y que nos dejen vivir. No pedimos subvenciones, no pedimos nada, solamente que nos dejen vivir. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, si queréis, vamos a compartir un pequeño pisco labis ahí juntos y podemos... Sí. Y charlamos. Gracias a todos y a todas por estar con nosotras. Gracias.